En el corazón de la Ciudad de México, donde los rascacielos de cristal se elevan sobre las avenidas repletas de tráfico, brillaba el nombre de un hombre que parecía tenerlo todo: Alejandro Villaseñor. Empresario de renombre, dueño de corporativos financieros y presencia constante en revistas de negocios, se presentaba como un ejemplo de éxito moderno. Su figura alta, su traje impecable de lino italiano y la seguridad en cada gesto lo convertían en un hombre admirado y temido por igual. Para muchos, era un modelo de lo que se podía alcanzar con disciplina y ambición. Para otros, aquellos que habían sentido el peso de su desprecio, Alejandro no era más que un tirano envuelto en seda. Cada mañana, su chofer lo dejaba frente al edificio principal de su compañía, ubicado en Paseo de la Reforma. Desde las grandes puertas de vidrio ahumado, Alejandro observaba con una mezcla de molestia y arrogancia la multitud que sobrevivía en la calle. Vendedores ambulantes ofrecían dulces y periódicos, mujeres mayores extendían la mano esperando una moneda y niños corrían entre los coches con cajas de chicles. Él no veía en ellos seres humanos, sino obstáculos que afeaban la ciudad donde reinaba su imperio. Qué lástima que vivan así, pero ellos mismos se lo buscan, solía murmurar mientras ajustaba la corbata y caminaba con paso firme hacia los elevadores. Para Alejandro, la pobreza no era una circunstancia injusta, sino una señal de debilidad. En su visión de la vida solo sobrevivían los más fuertes, y él se consideraba uno de ellos. Su despacho, ubicado en el piso 20, era un santuario del poder. Amplios ventanales mostraban la ciudad en miniatura, mientras los muebles de madera oscura y piel reluciente hablaban de riqueza. En la repisa detrás de su escritorio no había fotos familiares ni recuerdos personales, solo trofeos empresariales y certificados enmarcados. Allí, en ese ambiente frío y calculado, Alejandro pasaba sus días, midiendo cada acción en términos de ganancias. Pero esa aparente perfección escondía una verdad inquietante. Alejandro no tenía paz. Aunque se rodeaba de lujos, aunque asistía a los restaurantes más exclusivos de Polanco y viajaba en primera clase, había en su interior una sensación de vacío, como si nada de lo que poseía lograra llenar un hueco profundo. La arrogancia era su máscara, una armadura contra todo aquello que pudiera hacerlo sentir vulnerable. Y sin embargo, este relato no es la crónica de un hombre que permaneció en la soberbia para siempre. Es la historia de cómo incluso los corazones más duros pueden ser tocados por lo divino, de cómo un empresario que se burlaba de los pobres terminó confrontando una verdad que jamás imaginó, una verdad que transformaría su vida de manera irreversible. Antes de continuar con este relato impactante, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás historias que no solo entretienen, sino que también inspiran y dejan huella. Ahora sí, sigamos con el camino de Alejandro Villaseñor, porque aunque él aún no lo sabía, su soberbia pronto sería desafiada. En medio de aquella ciudad vibrante, donde la fe de millones late bajo la mirada de la Virgen de Guadalupe, Alejandro estaba a punto de vivir un encuentro que derrumbaría sus certezas. Y todo comenzó con la manera en que miraba a los pobres que pasaban frente a su imperio, como si fueran sombras indignas de atención. Ese desprecio lo acompañaba como un sello en cada paso, y marcaría el inicio de una historia que lo llevaría desde la cima de la arrogancia hasta lo más hondo de la humildad. Una mañana particularmente calurosa en la Ciudad de México, el sol caía a plomo sobre el Paseo de la Reforma. El tráfico rugía con impaciencia, y entre los claxones y el humo de los camiones, un hombre con una charola de dulces se acercó a la entrada del edificio Villaseñor. Era un vendedor ambulante de unos 50 años, delgado, con el rostro curtido por años de sol y cansancio. Sus manos temblaban un poco al extender una bolsita de caramelos hacia el empresario que bajaba de su auto blindado. «Llévese unos, jefe. Le van a traer suerte», dijo el hombre con una sonrisa tímida. Alejandro lo observó de arriba a abajo con una mezcla de repugnancia y burla. Ajustó sus lentes oscuros y respondió con frialdad. «¿Suerte? La suerte se trabaja, no se mendiga.
«Aléjate de mi camino, que hueles a miseria». El hombre bajó la mirada y retrocedió sin decir nada más. A su alrededor, algunos transeúntes lo miraron con compasión, pero nadie intervino. Alejandro continuó su marcha con pasos firmes hacia las puertas de cristal, convencido de que había dado una lección. En su mente, aquellos que se atrevían a interponerse en su camino no merecían otra cosa que desprecio. Dentro del edificio, los empleados se movían con rapidez. El mármol del lobby brillaba impecable, pero el aire estaba cargado de tensión. Todos sabían que un error frente al jefe podía costarles el empleo. Alejandro entró con paso imponente, ignorando los saludos forzados que le ofrecían. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en don Mateo, el portero del edificio. Don Mateo era un hombre mayor, de cabello gris y espalda encorvada por los años. Su uniforme estaba siempre limpio, aunque gastado. Había trabajado allí desde hacía más de 2 décadas y conocía a todos los empleados por nombre. Sin embargo, para Alejandro, aquel hombre era invisible, o peor aún, una figura destinada a ser objeto de su sarcasmo. «Buenos días, licenciado Villaseñor», saludó don Mateo con voz pausada, abriendo la puerta con una leve inclinación. Alejandro apenas lo miró, pero al notar que el anciano mantenía una expresión serena, se detuvo un instante y murmuró en tono venenoso: «Dígame algo, Mateo. ¿Cuántos años lleva aquí?» «22, señor», respondió con calma. «22 años», repitió Alejandro con una sonrisa torcida. «Y aún sigue abriendo puertas. Debe ser frustrante, ¿no cree? Yo en su lugar preferiría morirme que terminar de esa forma». El silencio se volvió espeso. Algunos empleados que pasaban fingieron no escuchar. Don Mateo bajó la mirada, pero no respondió con enojo. Solo apretó los labios y contestó en voz baja: «El trabajo dignifica, señor. No todos ven el valor en eso, pero yo sí». Alejandro soltó una carcajada breve y continuó su camino hacia el elevador, dejando tras de sí un aire cargado de incomodidad. En su mente, aquellas palabras no significaban nada. Lo único que importaba era el poder que tenía sobre los demás. Horas después, durante una reunión con su equipo, la misma arrogancia se repitió. Una joven empleada, nerviosa, presentó un informe con pequeños errores de redacción. Alejandro la interrumpió con voz cortante. «¿Esto es lo mejor que puede hacer? Si quisiera mediocridad, contrataría gente en la calle, pero se supone que ustedes son profesionales». El rostro de la muchacha se enrojeció de vergüenza. Nadie se atrevió a defenderla. Isabel, su asistente, observó la escena con tristeza, sabiendo que no sería la última humillación del día. Así vivía Alejandro, entre lujos y desprecios, alimentando un orgullo que lo cegaba. Lo que él no podía imaginar era que cada uno de esos gestos, cada palabra hiriente, lo acercaban sin darse cuenta al límite de su propia caída. Por las noches, cuando la ciudad se iluminaba con un mar de anuncios y faros, Alejandro Villaseñor se transformaba en otro hombre. En las cámaras de televisión, en los cócteles de beneficencia organizados en Polanco o en entrevistas para revistas de negocios, sonreía con una perfección estudiada. Extendía la mano con cordialidad, pronunciaba discursos sobre el valor del esfuerzo y la importancia de apoyar a la comunidad. Sus palabras sonaban convincentes, y quienes no conocían su verdadero carácter lo veían como un modelo a seguir. «México necesita líderes que se comprometan con los que menos tienen», declaraba frente a un micrófono, mientras flashes lo rodeaban. «Mi empresa siempre estará a favor de generar oportunidades». El público aplaudía. Algunos lo consideraban casi un filántropo, pero al retirarse de esos escenarios brillantes, su sonrisa se desvanecía como un disfraz que ya no era necesario. En su interior no había interés genuino por el bienestar de nadie más que el suyo. La caridad era, para él, una inversión de imagen, nada más. En contraste, dentro de su corporativo la atmósfera era muy distinta. Allí, Alejandro se mostraba inflexible, exigente hasta lo inhumano, sin compasión por quienes cometían errores o pedían comprensión. Para él, la gente era un recurso reemplazable,
una pieza de engranaje en la maquinaria de su ambición. En ese ambiente tenso trabajaba Isabel, su asistente personal. Era una joven de 28 años, hija de una familia sencilla de Puebla, profundamente creyente y devota de la Virgen de Guadalupe. Aunque profesional y eficiente, llevaba consigo una serenidad que contrastaba con la dureza del empresario. Observaba con atención la forma en que Alejandro trataba a la gente, y aunque muchas veces se quedaba en silencio, en ocasiones intentaba aconsejarlo con palabras medidas. Una tarde, después de que Alejandro despidiera sin piedad a un empleado que había llegado tarde por cuidar a su hijo enfermo, Isabel se atrevió a hablar. «Licenciado», dijo con voz suave pero firme, «a veces la gente carga con problemas que no conocemos. Un poco de comprensión puede marcar la diferencia». Alejandro levantó la vista de sus papeles y la observó como si hubiera escuchado una insensatez. «¿Comprensión?», replicó con ironía. «En los negocios no hay espacio para sentimentalismos, Isabel. Eso es para los débiles, y yo no pienso rodearme de ellos». «No se trata de debilidad», respondió ella, con un atisbo de tristeza en los ojos. «Se trata de humanidad». Él soltó una carcajada seca y negó con la cabeza. «La humanidad no paga facturas ni cierra contratos». «Deje de hablar como catequista y concéntrese en su trabajo». Isabel calló, aunque en su corazón sintió un peso. Había visto esa dureza tantas veces que temía que Alejandro jamás cambiara. Y sin embargo, guardaba la esperanza de que algún día la vida lo llevara a abrir los ojos. Las burlas del empresario no se limitaban al terreno laboral. Cuando alguien en la oficina hablaba de fe, de milagros o de devoción, él encontraba siempre la manera de ridiculizarlo. «¿De verdad creen que rezarle a una imagen puede cambiar algo?», decía con sarcasmo, encendiendo su puro cubano. «Esos son cuentos para gente sin educación. Los negocios, la política, el dinero, eso es lo único real». Sus palabras resonaban con fuerza, y aunque muchos empleados se sentían ofendidos, nadie se atrevía a contradecirlo. Alejandro se había convertido en un hombre que ejercía poder no solo con sus decisiones, sino también con el miedo que inspiraba. Sin embargo, mientras él se convencía de que tenía el control absoluto de su mundo, algo invisible comenzaba a moverse en silencio a su alrededor. Un hilo de destino que lo llevaría a confrontar todo aquello en lo que decía no creer. Y aunque él aún lo ignoraba, cada burla, cada desprecio, lo acercaba un paso más a un encuentro que trastocaría su vida para siempre. La casa de los Villaseñor, ubicada en una zona exclusiva de Lomas de Chapultepec, era un reflejo de lujo y sofisticación. Pisos de mármol, cuadros de artistas europeos y ventanales que dejaban entrar la luz de la tarde daban una impresión de perfección. Pero dentro de aquellas paredes, la armonía era tan frágil como el cristal. Lucía, la esposa de Alejandro, llevaba más de 20 años a su lado. Era una mujer elegante, siempre impecable, pero sus ojos guardaban un cansancio que ni los tratamientos estéticos podían disimular. Había aprendido a callar ante la soberbia de su marido, aunque en lo más profundo de su ser deseaba verlo transformado, menos frío, menos distante. Esa noche, sin embargo, decidió hablar. «Alejandro», dijo mientras servía la cena en la mesa del comedor, «¿no crees que fuiste demasiado duro con Andrés en la mañana? Solo quería conversar contigo». Alejandro dejó los cubiertos sobre el plato y soltó un suspiro cargado de fastidio. «Ese muchacho siempre quiere darme lecciones de moral. No entiende cómo funciona el mundo real». Andrés, sentado frente a ellos, no tardó en responder. Tenía 22 años, estudiaba ciencias sociales en la UNAM y llevaba la pasión por la justicia en la sangre. «El mundo real, papá, no es tu oficina ni tus contratos. El mundo real está en la calle, en la gente que se levanta a las 5 de la mañana para vender tamales y apenas puede pagar el pasaje del metro. Tú vives encerrado en tu burbuja de dinero y crees que todos son flojos porque no tienen lo que tú tienes». El silencio cayó como una losa. Lucía observaba a su hijo con preocupación, temiendo que las palabras encendieran aún más la furia de Alejandro.
¿Me estás diciendo que debo sentir lástima por ellos?, replicó el empresario con el ceño fruncido y la voz en un tono amenazante. Esas personas están ahí porque no se esfuerzan lo suficiente. Yo construí todo lo que tengo desde abajo, con disciplina y visión. Nadie me regaló nada. No lo dudo, contestó Andrés con la mirada firme. Pero una cosa es trabajar duro y otra muy distinta es nacer en condiciones donde no hay oportunidades. No todos tienen las mismas cartas al inicio del juego. Las palabras resonaron en la mesa como un golpe seco. Alejandro se quedó mirándolo, molesto por la seguridad de su hijo y al mismo tiempo sorprendido de que aquel joven no bajara la cabeza. «Eres un ingenuo», espetó al final, levantándose bruscamente de la mesa. «Cuando te toque enfrentarte a la vida, vas a entender que lo único que importa es ser fuerte». Lucía trató de calmarlo poniéndose de pie. «Alejandro, por favor, no te vayas así. Escucha a tu hijo, no todo es una guerra». Pero él ya había tomado su saco y se dirigía hacia la puerta. «Prefiero trabajar hasta tarde que seguir escuchando tonterías», murmuró cerrando la puerta con fuerza detrás de él. El eco del portazo llenó la casa. Andrés se dejó caer en la silla, frustrado. «Mamá, ya no sé qué hacer. A veces siento que es imposible llegar a él». Lucía acarició su hombro con ternura. «Tu padre es terco, pero no siempre fue así. Yo sé que, en el fondo, algo en él todavía puede cambiar. Solo no ha querido escucharlo». En la mente de Andrés, la figura de su padre se volvía cada vez más dura, como una muralla imposible de derribar. Sin embargo, la esperanza de Lucía lo mantenía firme en el deseo de no rendirse. Mientras tanto, en el automóvil que lo llevaba de regreso a su oficina, Alejandro miraba la ciudad iluminada con desprecio. Sentía que ni su esposa ni su hijo lo comprendían, y esa sensación de estar rodeado de debilidad lo irritaba más que nunca. Lo que él no alcanzaba a ver era que esas grietas familiares pronto se convertirían en un recordatorio doloroso de que el poder no basta cuando el corazón está vacío. El amanecer sobre Paseo de la Reforma traía consigo un murmullo distinto. Frente al edificio Villaseñor, una multitud comenzaba a reunirse con pancartas improvisadas, megáfonos y voces cansadas pero firmes. Eran trabajadores de la propia empresa, junto con empleados despedidos y vecinos solidarios. La consigna era clara: exigir condiciones más justas y denunciar los abusos laborales. Los cánticos resonaban. «Queremos justicia, no migajas. Respeto al trabajador». Alejandro llegó en su auto blindado y al notar la aglomeración frunció el ceño con desagrado. Golpeó con los dedos el asiento de cuero mientras observaba desde la ventanilla tintada. «¿Qué es esto?», preguntó con irritación al chofer. «Una protesta, señor. Parece que son empleados de la compañía», respondió el hombre con cautela. Alejandro bufó con desprecio y salió del vehículo. Caminó hacia la entrada del edificio, ignorando los gritos de la multitud que pedía hablar con él. Algunos extendían las manos con súplicas, otros levantaban carteles que denunciaban bajos salarios y largas jornadas. De repente, un hombre de mediana edad, con el rostro cansado y los ojos rojos de desvelo, se adelantó. «Licenciado Villaseñor», gritó con desesperación, «llevamos meses pidiéndole que nos escuche. Nuestras familias pasan hambre mientras usted se enriquece». Alejandro se detuvo frente a él, lo miró con desdén y respondió en voz alta para que todos lo oyeran. «Si pasan hambre, es porque no trabajan lo suficiente. Nadie les regala nada en la vida. Si quieren mejores condiciones, deberían esforzarse más, en lugar de perder el tiempo aquí gritando». Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Los gritos se intensificaron, la rabia mezclada con dolor. Alejandro, sin inmutarse, hizo un gesto con la mano a los guardias de seguridad del edificio. «Sáquenlos de aquí, y si es necesario, llamen a la policía». Los trabajadores protestaron aún más fuerte, pero pronto las patrullas llegaron. Los uniformados comenzaron a dispersarlos con empujones y amenazas, mientras Alejandro subía las escaleras rumbo a su oficina, convencido de que había resuelto el problema. En medio del caos,
Una voz distinta se alzó. Era don Mateo, el portero anciano, que había observado la escena con el rostro entristecido. Se acercó con paso lento y habló con respeto, aunque con un tono firme que sorprendió a todos. Licenciado, escúchelos, aunque sea un momento. Ellos no están pidiendo lujos, solo dignidad. Alejandro se detuvo y lo miró como si acabara de escuchar una insensatez. ¿Dignidad?, repitió con una sonrisa torcida. La dignidad no paga nóminas, Mateo. Esta empresa no se construyó para dar caridad, sino para generar ganancias. El anciano bajó la mirada, dolido, pero no se retractó. El dinero no vale nada si se construye sobre el sufrimiento de otros, dijo en voz baja. Alejandro soltó una carcajada seca y continuó su camino hacia el interior del edificio. Para él aquellas palabras eran solo necedades de un viejo que jamás entendería la dureza de los negocios. Sin embargo, en los ojos de don Mateo había una compasión que contrastaba con el odio que hervía en la multitud afuera. Desde las ventanas de su despacho, Alejandro observó cómo los manifestantes eran desalojados a la fuerza. El sonido de los gritos apagándose le dio una sensación de triunfo, como si hubiera reafirmado su poder. No obstante, en lo más profundo, una pequeña incomodidad comenzó a formarse, aunque él mismo no supiera reconocerla. Lo que Alejandro no entendía era que aquel enfrentamiento no había terminado. Ese día, sin proponérselo, había encendido una chispa que pronto crecería y lo pondría frente a algo mucho más grande que cualquier protesta. El ritmo implacable de Alejandro Villaseñor no se detenía. Después de la protesta que había mandado desalojar, continuó con reuniones, contratos y viajes de negocios, como si nada hubiera sucedido. Su vida estaba dominada por agendas apretadas, comidas de lujo y largas jornadas en la oficina. Sin embargo, una mañana cualquiera, mientras firmaba un acuerdo millonario en su despacho, un dolor punzante en el pecho lo obligó a detenerse. Apretó los dientes, respiró profundo y trató de ignorarlo. Solo es estrés, pensó, pero la molestia no cedía. Era como una presión que lo asfixiaba poco a poco. Se levantó de su asiento, caminó hacia la ventana y trató de tranquilizarse observando la ciudad desde lo alto. En ese momento, Isabel entró con unos documentos y lo encontró con el rostro pálido. «Licenciado, ¿se siente bien?», preguntó alarmada. «Claro que sí», respondió él secándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Solo es cansancio. No exagere». Pero Isabel notó el temblor en sus manos. «Debería ver a un médico. No es normal sentirse así». Alejandro soltó una risa forzada. «¿Médico? Los médicos solo buscan inventar enfermedades para cobrar. Yo estoy perfectamente». Isabel quiso insistir, pero sabía que era inútil discutir. Se limitó a dejar los papeles sobre el escritorio y salió con el corazón inquieto. Ese mismo día, en la cena familiar, Lucía observó que su marido apenas probaba la comida. Estaba pálido, distraído, y se tocaba el pecho con disimulo. «Alejandro, ¿qué te pasa?», preguntó con tono de preocupación. Él levantó la mano, molesto. «Nada. No empieces con tus dramas, Lucía, estoy bien». «No lo estás», intervino Andrés mirándolo fijamente. «Se nota que algo te ocurre». «Ocúpate de tus estudios y deja de opinar sobre lo que no entiendes», replicó Alejandro con dureza, levantándose de la mesa. La tensión quedó flotando en el aire. Lucía lo siguió hasta el pasillo y con voz temblorosa le rogó: «Por favor, acompáñame a hacerte un chequeo. No puedes seguir ignorando lo que tu cuerpo te está diciendo». Alejandro la miró con frialdad. «No necesito doctores ni consejos. Lo único que necesito es que me dejen trabajar en paz». Con esas palabras, se encerró en su estudio, dejando a su esposa con un nudo en la garganta. Al día siguiente, durante una reunión con inversionistas en un hotel de lujo en Polanco, el dolor regresó con más fuerza. Mientras hablaba sobre proyecciones financieras, su voz se quebró y sintió que las piernas le flaqueaban. El sudor le corría por la frente y la presión en el pecho lo hizo llevarse la mano al corazón. Uno de los presentes se levantó alarmado.
Señor Villaseñor, está muy mal. No, no es nada, balbuceó Alejandro, intentando mantenerse en pie. Pero sus fuerzas lo traicionaron. El mundo a su alrededor comenzó a dar vueltas, y las voces se hicieron lejanas. Cayó sobre la mesa, dejando a todos en estado de shock. En medio del caos, mientras llamaban a una ambulancia, Alejandro tuvo un instante de lucidez. El miedo lo golpeó como nunca antes. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el poder, el dinero y el control no podían salvarlo. Era un hombre frágil, vulnerable, que podía perderlo todo en un segundo. Mientras lo trasladaban al hospital, Alejandro cerró los ojos con la respiración entrecortada. Dentro de sí, una pregunta lo atravesaba como una sombra. ¿Sería este el principio de su final? El eco del colapso de Alejandro Villaseñor se propagó como un rayo entre sus socios y empleados. El empresario, siempre tan seguro de sí mismo, había caído desplomado en medio de una junta en la que se discutían contratos millonarios. Aquella imagen de poder absoluto se resquebrajaba frente a todos los presentes. La ambulancia lo llevó directamente al Hospital Ángeles del Pedregal. El trayecto, que para él fue un borrón entre sirenas y voces urgentes, quedó marcado por el miedo. Sentía el corazón latiendo descontrolado, como si estuviera a punto de salirse de su pecho. Intentaba abrir los ojos, pero la luz blanca del vehículo lo cegaba. En su mente se repetía un pensamiento insistente. No puedo morir. No ahora. Aún tengo tanto que perder. Al llegar, lo ingresaron de inmediato. El olor penetrante a desinfectante, el frío de los pasillos y el ir y venir del personal médico lo envolvieron en una atmósfera desconocida, un mundo que no podía controlar con dinero ni órdenes. Horas más tarde, ya estabilizado, el médico entró con gesto serio. «Señor Villaseñor», dijo mientras revisaba la carpeta de estudios, «lo que sufrió no fue un simple mareo. Su corazón está en un estado delicado. Tiene una condición que, si no se atiende con disciplina y cambios drásticos en su vida, podría costarle muy caro». Alejandro lo miró con incredulidad. «¿Cambios drásticos? Explíquese». El doctor suspiró. «Debe reducir el estrés, mejorar su alimentación y dejar de trabajar bajo tanta presión. Si no lo hace, es muy probable que su corazón no aguante otro episodio». Lucía, que estaba junto a la cama con lágrimas contenidas, tomó la mano de su esposo. «Alejandro, por favor, escucha al doctor. Esto es serio». Él apartó la mirada, incómodo ante la vulnerabilidad que lo rodeaba. Para un hombre acostumbrado a mandar y decidir, recibir órdenes de la vida misma, era insoportable. «Haré lo necesario», respondió al fin, aunque en su tono no había verdadera convicción. Al día siguiente, Andrés entró a la habitación. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también un dejo de enojo. «Papá, ¿ahora entiendes que no lo controlas todo?», preguntó en voz baja. «Ni tu dinero ni tu poder pueden detener lo que está pasando». Alejandro lo miró con cansancio, incapaz de sostener la mirada. «No necesito sermones», respondió secamente. «Solo necesito recuperarme y volver al trabajo». «Eso es justamente lo que no puedes hacer», insistió Andrés. «Si no cambias, esto se repetirá, y tal vez no tengas otra oportunidad». El silencio se instaló entre ambos. Lucía intervino, acariciando la frente de su esposo. «Alejandro, escúchanos. No se trata solo de ti. Si te pierdes, nos pierdes a todos». Pero en el corazón del empresario seguía reinando la soberbia. Aunque el miedo había dejado una marca, aún se negaba a aceptar que debía rendirse ante algo más grande que él mismo. Tras varios días en observación, los médicos permitieron que regresara a casa, con estrictas recomendaciones. Alejandro, en cambio, pidió que lo llevaran primero a su oficina. «Necesito revisar unos pendientes antes», dijo, ignorando las súplicas de Lucía. De regreso a su reino de ventanales y madera oscura, se sentó en su silla como si nada hubiera pasado. Sin embargo, mientras firmaba documentos, sintió un vacío extraño, un eco del colapso reciente, una fragilidad que lo perseguía y que no podía borrar. Ese día comprendió,
aunque no lo admitiera, que su cuerpo le había mostrado una verdad que lo atormentaría en adelante. Por más fuerte que se creyera, estaba al borde de perderlo todo. Las primeras noches después de su regreso del hospital fueron un tormento para Alejandro Villaseñor. Acostado en la cama amplia de su mansión, rodeado de silencio, descubría que el sueño ya no llegaba con facilidad. Cerraba los ojos y en lugar de calma aparecían imágenes turbias. Rostros de trabajadores despedidos, miradas de niños hambrientos, voces de protesta que resonaban como un eco interminable. El recuerdo de su colapso se repetía una y otra vez. La sensación del corazón desbocado, la pérdida de control, la vulnerabilidad absoluta, todo volvía en forma de pesadilla. Alejandro despertaba sobresaltado, con la respiración agitada y las manos húmedas de sudor. Se levantaba, caminaba por el cuarto y trataba de convencerse de que no había nada que temer. «No es nada», se decía frente al espejo, observando su rostro cansado. «Solo es estrés, yo sigo siendo fuerte», pero sus propios ojos lo traicionaban. Ya no veía al hombre invencible de antes, sino a alguien que por primera vez se sabía mortal. Una tarde, incapaz de soportar la inquietud, decidió regresar a la oficina. Allí, entre las paredes de caoba y el olor a cuero de los sillones, sentía que aún conservaba un poco de control. Sin embargo, mientras revisaba documentos, un mareo repentino lo obligó a recostarse en el sillón. Cerró los ojos y en esa penumbra escuchó de nuevo aquellas voces que lo atormentaban. Era como si la protesta de los pobres aún vibrara dentro de su cabeza. En ese momento, Isabel entró con una carpeta. Al verlo tan pálido, dejó los papeles sobre el escritorio y se acercó con preocupación. «Licenciado, necesita descansar. Usted no puede seguir así». Alejandro abrió los ojos lentamente y bufó. «Estoy bien. Solo fue un mareo. No empiece con sus consejos otra vez». Isabel respiró hondo, conteniendo la rabia y la compasión al mismo tiempo. De su bolso sacó un rosario sencillo, de cuentas gastadas por el uso, y lo colocó sobre el escritorio. «Llévelo con usted», dijo con suavidad. «No es un adorno, es una compañía. Cuando uno siente miedo, la fe puede dar fuerza». Alejandro miró el rosario como si fuera un objeto extraño. «¿De verdad cree que unas cuentas de madera van a salvarme?», preguntó con sarcasmo. «No son las cuentas», respondió Isabel con serenidad. «Es lo que representan». Él soltó una carcajada amarga y apartó el rosario con la mano. «Guarde sus supersticiones para la iglesia. Yo no necesito eso». Isabel bajó la mirada, recogió el rosario y lo guardó de nuevo. Antes de salir, murmuró: «Algún día entenderá que hay cosas que el dinero no puede comprar». La puerta se cerró y Alejandro se quedó solo. Sin embargo, la frase de Isabel quedó flotando en el aire como un aguijón. Trató de concentrarse en los contratos, pero las letras se difuminaban frente a sus ojos. Sentía un vacío en el pecho, no físico esta vez, sino espiritual, un hueco imposible de llenar con cifras. Al anochecer, cuando finalmente decidió regresar a casa, la ciudad le pareció distinta. Las luces de la avenida se le antojaban frías, y los rostros de la gente en la calle lo miraban con una intensidad que no había notado antes. Era como si cargara con una culpa invisible. Aquella noche volvió a soñar. En el sueño, caminaba por un pasillo interminable de puertas cerradas. Tras cada puerta se escuchaban lamentos, gritos de hambre, súplicas. Alejandro corría, buscaba una salida, pero el pasillo no terminaba nunca. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo como un tambor. Se llevó las manos al rostro y murmuró por primera vez con un temblor en la voz: «¿Qué me está pasando?». La noche había caído sobre la Ciudad de México y las oficinas de Villaseñor Corporativo estaban casi vacías. Solo algunas luces quedaban encendidas en los pisos superiores, donde Alejandro insistía en quedarse, a pesar de las advertencias médicas. Afuera, el bullicio de la ciudad se apagaba poco a poco, y en el interior reinaba un silencio pesado, apenas interrumpido por el zumbido del aire acondicionado. Alejandro, sentado frente a su escritorio, repasaba informes con gesto cansado.
De repente, un frío inexplicable recorrió la habitación. Se levantó para cerrar la ventana, convencido de que era una corriente de aire, pero al volver notó algo extraño. El ambiente parecía iluminado por una claridad que no provenía de ninguna lámpara. Al principio pensó que era producto del cansancio. Frotó sus ojos y murmuró: «Necesito dormir, estoy alucinando». Pero la luz creció, llenando cada rincón del despacho con un resplandor suave, casi dorado. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se giró hacia la esquina de la sala y entonces la vio. Frente a él, de pie, estaba una mujer vestida con un manto azul verdoso cubierto de estrellas, irradiando serenidad. Su rostro desprendía una ternura imposible de describir, y sus manos, juntas en oración, parecían sostener la paz misma. Alejandro se quedó sin aliento. Sabía, aunque nunca lo hubiera admitido, quién era aquella presencia: la Virgen de Guadalupe. El silencio lo envolvió y durante unos segundos no pudo pronunciar palabra. Finalmente, balbuceó con incredulidad: «No, esto no puede ser real». La voz de la Virgen fue suave pero clara, como un eco que llenaba todo el espacio. «Alejandro, hijo mío, has cerrado tu corazón a la compasión y a la humildad. Has despreciado a los que más necesitan, olvidando que todos son hijos del mismo Padre». El empresario retrocedió un paso, temblando. «¿Por qué yo?», preguntó con voz quebrada. «No creo en estas cosas». «Justo por eso estoy aquí», respondió ella con dulzura, «porque tu tiempo es corto y tu alma está en peligro. Aún puedes cambiar, pero debes abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde». Alejandro sintió un escalofrío. La incredulidad luchaba contra el miedo. «¿Mi tiempo?», susurró. «¿Me estás diciendo que voy a morir?». La Virgen no respondió con amenaza, sino con compasión. «La vida es un don que se puede perder en cualquier momento. No se te pide perfección, sino arrepentimiento y amor hacia los demás». Alejandro apretó los puños intentando recuperar su arrogancia, pero las palabras lo atravesaban como cuchillos. Yo no sé cómo cambiar», admitió por primera vez con lágrimas en los ojos. «Empieza reconociendo tu soberbia», dijo ella. «Escucha a quienes has humillado, ayuda a los que sufren. No lo hagas por orgullo ni por apariencia, sino por amor». La luz que la rodeaba comenzó a intensificarse, y Alejandro, cegado por aquel resplandor, cayó de rodillas. Nunca en su vida había sentido una mezcla tan profunda de temor y paz. Cuando volvió a abrir los ojos, la sala estaba en penumbras otra vez. La Virgen había desaparecido. Solo quedaba el eco de su voz grabado en su corazón: «Tu tiempo es corto». Alejandro respiraba agitadamente, mirando alrededor como si buscara pruebas de lo sucedido. Pero no había nada. El despacho estaba igual que antes, con los documentos esparcidos sobre la mesa y el reloj marcando las 11 de la noche. Se dejó caer en el sillón, con el rostro entre las manos. No sabía si había vivido una visión real o si su mente lo estaba traicionando. Sin embargo, algo en su interior le decía que lo que había visto era demasiado nítido para ser un simple sueño, y aunque intentara negarlo, la imagen de aquella mujer vestida de estrellas no se borraría jamás de su memoria. Al día siguiente, Alejandro Villaseñor llegó a su oficina con el rostro tenso y ojeras profundas. Había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez lo que había visto. La aparición de aquella mujer envuelta en luz, las palabras que resonaban aún en su pecho, todo seguía tan fresco como si hubiera ocurrido hacía un instante. Y sin embargo, su mente se rebelaba. «No puede ser real», se repetía mientras se servía un café fuerte. Fue el cansancio, el estrés, las medicinas, nada más. Intentaba convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Pero cuanto más lo pensaba, más se le erizaba la piel. Sentía una mezcla de miedo y vergüenza. ¿Cómo aceptar que algo así lo había sucedido a él, un hombre que siempre había ridiculizado la fe? Cuando Isabel entró en la oficina con la agenda del día, Alejandro no pudo contenerse. «Isabel», dijo con una sonrisa irónica en los labios,
Anoche tuve una visión. Imagínese, la mismísima Virgen de Guadalupe se apareció en mi despacho. La joven lo miró en silencio, con los ojos muy abiertos. ¿La Virgen?, preguntó con voz contenida. Alejandro soltó una carcajada seca. Sí, así como lo oye. Un resplandor, palabras bonitas sobre humildad y arrepentimiento. Todo un espectáculo. ¿Qué le parece? ¿No es ridículo? Isabel no se dejó arrastrar por la burla. Lo observó con seriedad, como si intentara penetrar más allá de las palabras. ¿Y por qué lo cuenta con sarcasmo si claramente lo está perturbando?, preguntó con calma. Alejandro se incomodó. Porque no fue real, solo una alucinación. El cerebro juega trucos cuando uno está cansado. O tal vez, replicó Isabel con una firmeza que no solía mostrar, fue real, y usted tiene miedo de aceptarlo. El empresario la miró con irritación, como si quisiera poner fin a la conversación de inmediato. Miedo yo, rió con desprecio. No diga tonterías. Lo único que me da miedo es perder contratos millonarios, no sueños de monjas. Pero Isabel no apartó la mirada. Licenciado, a veces Dios toca de la manera menos esperada. Usted puede ignorarlo, pero eso no hará que deje de ser verdad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro fingió volver a leer sus papeles, pero su respiración se aceleraba. Por dentro, la seguridad que mostraba era un muro resquebrajado. La imagen de la Virgen seguía viva en su memoria, más clara de lo que él quisiera. Esa tarde, en una reunión con sus socios, se encontró de pronto distraído. Mientras ellos hablaban de inversiones y fusiones, él veía en su mente aquella figura de manto estrellado. Trató de apartar el recuerdo, pero las palabras «tu tiempo es corto» golpeaban su conciencia con fuerza. Uno de los socios, notando su distracción, preguntó: ¿Se encuentra bien, Alejandro? Lo noto raro. Él se recompuso de inmediato y sonrió con fingida seguridad. Perfectamente. Solo pensaba en los números, nada más. Pero no era cierto. Aunque se empeñara en negarlo, la visión lo perseguía. Cuando regresó a su despacho, se encontró mirando el lugar exacto donde había visto aquella luz. El recuerdo era tan vívido que le resultaba imposible catalogarlo solo como un sueño. Intentó reírse de sí mismo. Incluso se burló en voz alta. «Vamos, Villaseñor. Ahora vas a creer en apariciones. Estás perdiendo la cabeza». Pero en el silencio de la oficina, sus propias palabras sonaban vacías. Lo que había sucedido lo seguía acompañando como una sombra imposible de ignorar. Las semanas siguientes fueron un torbellino que Alejandro Villaseñor no había previsto. Mientras intentaba convencerse de que la visión en su oficina había sido una ilusión pasajera, el mundo real comenzaba a sacudir su imperio. La estabilidad que tanto presumía se resquebrajaba poco a poco. Todo comenzó con una llamada de madrugada. Uno de sus socios principales, un inversionista extranjero, le informaba que retiraba su capital por inseguridad en el mercado. Alejandro, aún medio dormido, reaccionó con furia. «¿Inseguridad?», gruñó apretando el teléfono. «Mi empresa es sólida. Esto es un error». Pero el socio, implacable, se limitó a desearle suerte. Esa misma mañana, otro inversionista hizo lo mismo. La cadena de confianza que había construido durante años se desmoronaba como castillo de arena. Pronto la noticia corrió por los periódicos financieros. Villaseñor corporativo en riesgo de colapso. Los analistas hablaban de pérdidas millonarias y deudas que se multiplicaban. La imagen de Alejandro, tan cuidadosamente pulida, comenzaba a mancharse. En la oficina el ambiente era tenso. Los empleados trabajaban con miedo, sabiendo que los despidos eran inminentes. Alejandro, incapaz de aceptar la realidad, se encerraba en reuniones interminables buscando culpables. «Esto no puede estar pasando», gritaba golpeando la mesa de juntas. «Alguien está saboteando mi empresa». Isabel, que estaba presente, trató de calmarlo. «Licenciado, a veces las crisis no son culpa de un enemigo externo. Tal vez es momento de repensar cómo dirige la compañía». Alejandro la miró con furia contenida.
Está insinuando que esto es mi culpa. No, señor, respondió ella con serenidad. Solo digo que a veces las pruebas llegan para mostrarnos lo que no queremos ver. Él desvió la mirada, incapaz de enfrentar esas palabras. Mientras tanto, afuera del edificio, los trabajadores despedidos organizaban nuevas protestas. Esta vez eran más numerosos y estaban acompañados por medios de comunicación. Las pancartas eran claras. Explotación no es progreso. Villaseñor nos roba la vida. Los noticieros transmitían en vivo, mostrando a madres de familia llorando, a obreros relatando jornadas extenuantes por salarios miserables. La presión aumentaba. En su casa, Lucía lo enfrentó una noche, con la voz quebrada por la preocupación. Alejandro, no puedes seguir así. Estás perdiendo la empresa, pero lo peor es que estás perdiéndonos a nosotros. Él, sentado frente a una copa de whisky, guardó silencio unos segundos antes de responder con amargura. No entiendes, Lucía. Todo lo que soy, todo lo que tenemos depende de esa empresa. Si la pierdo, no quedará nada. Andrés, que escuchaba desde el pasillo, no pudo contenerse. Te equivocas, papá, exclamó entrando al salón. Sí quedará algo, nosotros, pero parece que eso nunca te ha importado. El rostro de Alejandro se endureció, pero en el fondo sintió un pinchazo de dolor. Sabía que su hijo tenía razón, aunque su orgullo no le permitiera admitirlo. Las semanas siguientes fueron un desfile de malas noticias. Contratos cancelados, demandas legales, inversionistas que desaparecían. El colapso era inevitable. Y en medio de todo, las palabras de la Virgen regresaban a su memoria. Tu tiempo es corto. Una noche, solo en su oficina, con la ciudad extendiéndose como un mar de luces bajo los ventanales, Alejandro se dejó caer en la silla. Cerró los ojos y se preguntó con un nudo en la garganta, ¿será esto lo que me advirtieron? La presión sobre Alejandro Villaseñor había alcanzado un punto insoportable. El colapso de su empresa se mezclaba con un vacío interno que lo devoraba poco a poco. No dormía, apenas comía, y la sensación de estar perdiendo todo lo que lo definía lo hundía en una angustia constante. Fue en ese estado frágil y derrotado que aceptó a regañadientes la insistencia de Isabel y de su hijo Andrés para visitar la Basílica de Guadalupe. El día amaneció nublado, como si el cielo reflejara el peso que cargaba su corazón. Alejandro caminaba por la explanada con pasos inseguros, rodeado de peregrinos que avanzaban de rodillas, familias enteras con flores y veladoras, ancianas murmurando oraciones. Se sentía fuera de lugar, como un intruso en un mundo que jamás había respetado. No pertenezco aquí, murmuró con desdén, aunque su voz carecía de la fuerza de antes. Sí pertenece, respondió Isabel caminando a su lado. Aquí pertenecen todos los que buscan consuelo. Alejandro no replicó. Sus ojos se dirigieron hacia la gran imagen que lo observaba desde lo alto del altar. La Virgen de Guadalupe, rodeada de luz y devoción, lo miraba con una serenidad que lo desarmaba. Sintió un nudo en la garganta. Se acercó lentamente. El murmullo de oraciones ajenas se confundía con los latidos acelerados de su corazón. Y entonces ocurrió. En el silencio de su interior, volvió a escuchar la voz que ya conocía. Alejandro, hijo mío, ¿cuánto más seguirás negándome? Sus rodillas flaquearon. El empresario, que siempre había caminado con la cabeza erguida, se encontró de pronto arrodillado frente a la imagen. Lágrimas calientes rodaban por sus mejillas, lágrimas que no recordaba haber derramado desde su juventud. Lucía y Andrés, que lo observaban a la distancia, se miraron sorprendidos. Nunca lo habían visto así, vulnerable, roto. Alejandro, con la voz quebrada, susurró: «No sé cómo hacerlo, no sé cómo cambiar. He vivido con soberbia, he despreciado a tantos. ¿Cómo puedo reparar lo que ya está hecho?». La voz interior respondió con suavidad: «Empieza por reconocer tu debilidad. El orgullo te ha traído hasta aquí, pero la humildad te abrirá un nuevo camino». Alejandro cerró los ojos y se cubrió el rostro con las manos. Sentía una mezcla de vergüenza y alivio, como si por fin estuviera dejando caer un peso que había cargado durante años,
Andrés se acercó despacio, puso una mano en su hombro y le dijo: «Papá, no tienes que hacerlo solo. Estamos contigo». Lucía también se arrodilló junto a él tomándolo de la mano. «Lo único que siempre hemos querido es que abras tu corazón. No importa lo que hayas hecho, aún puedes ser diferente». Alejandro los miró, con los ojos enrojecidos y la voz apenas audible. «No sé si puedo, pero quiero intentarlo». Fue en ese instante cuando comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, ni en los contratos, ni en los edificios. Estaba en esas manos que lo sostenían, en el amor que había despreciado, en la fe que nunca había querido aceptar. Mientras se levantaba lentamente, sintió una paz extraña recorriendo su interior. La lucha no había terminado, lo sabía, pero algo dentro de él había comenzado a cambiar. Al salir de la basílica, el cielo nublado se abría poco a poco, dejando que algunos rayos de sol iluminaran la explanada. Alejandro levantó la vista y respiró profundo. Por primera vez en años, no se sintió invencible, pero sí humano, y esa fragilidad, paradójicamente, le dio fuerzas. Los días posteriores a su visita a la basílica marcaron un cambio silencioso pero profundo en Alejandro Villaseñor. No fue de un día para otro, ni tampoco un giro perfecto. Más bien, se trató de pasos pequeños, torpes al principio, pero cargados de una sinceridad que nadie había visto en él. La primera persona a quien buscó fue don Mateo, el portero anciano que durante años había soportado sus humillaciones. Alejandro lo encontró en la entrada del edificio, abriendo la puerta con su acostumbrada calma. Esta vez, sin embargo, fue el empresario quien se detuvo y lo miró a los ojos. «Don Mateo», dijo con voz temblorosa, «sé que he sido cruel con usted. Lo he despreciado, lo he tratado peor que a un sirviente. Hoy vengo a pedirle perdón». El anciano lo miró sorprendido, incapaz de responder al instante. Alejandro, acostumbrado a imponer su voz, ahora parecía desnudo, vulnerable. «Licenciado», respondió finalmente con un brillo en los ojos, «yo nunca guardé rencor. Todos cargamos con nuestras propias batallas. Si de verdad quiere cambiar, el perdón ya está dado». Esas palabras lo conmovieron más de lo que esperaba. Alejandro apretó la mano de don Mateo con fuerza y por primera vez sintió que un peso inmenso se liberaba de su pecho. En casa también comenzó a mostrarse distinto. Se sentaba a cenar sin prisas, preguntaba a Lucía por su día y escuchaba a Andrés sin interrumpirlo. Una noche, mientras compartían la mesa, habló con voz sincera. «He sido un hombre necio. Me he creído más grande que los demás, incluso más grande que Dios. Hoy quiero decirles que lamento cada herida que les he causado». Lucía lo observó con lágrimas contenidas y Andrés, incrédulo, preguntó: «¿De verdad hablas en serio, papá?» «Sí, hijo», respondió Alejandro con firmeza. «No sé si tengo tiempo suficiente para reparar todo lo que he hecho, pero quiero comenzar con ustedes». El silencio se volvió un abrazo. Lucía tomó su mano y la apretó con ternura, mientras Andrés, aún dudoso, se permitió sonreír. En la empresa, los cambios comenzaron a notarse. Alejandro convocó a una reunión con los empleados que aún quedaban, y frente a todos, dijo algo impensable meses atrás. «Sé que he sido un jefe injusto. He olvidado que detrás de cada puesto hay una familia, un corazón, una vida que merece respeto. No puedo cambiar el pasado, pero a partir de hoy quiero trabajar con ustedes, no encima de ustedes». El murmullo de sorpresa recorrió la sala. Isabel, que lo observaba desde un costado, sonrió en silencio. Había esperado ese momento durante años. Pero Alejandro no se quedó solo en palabras. Empezó a visitar comunidades donde sus decisiones habían causado dolor. Escuchaba a madres que hablaban de despidos injustos, a trabajadores que relataban las penurias vividas. En lugar de responder con soberbia, guardaba silencio y al final pedía disculpas. «Lo siento», decía una y otra vez. «No puedo devolver lo que les quité, pero quiero ayudarlos de ahora en adelante». Esos encuentros lo transformaban. Descubría que en los ojos de la gente
había más sabiduría que en todos los contratos firmados en su vida. Cada noche, al regresar a casa, se sentía distinto. Ya no le pesaba tanto la idea de perder su fortuna, porque estaba descubriendo una riqueza que nunca había valorado: la paz interior. Y sin embargo, en el fondo de su alma, sabía que la prueba aún no había terminado. Había dado pasos hacia la humildad, pero el mundo que lo rodeaba, sus socios, sus viejas ambiciones, pronto pondría a prueba la sinceridad de ese cambio. Los cambios de Alejandro no tardaron en llamar la atención de sus antiguos socios. Para ellos, la compasión era un obstáculo en los negocios, y la nueva actitud del empresario representaba un riesgo para las ganancias. Una tarde, lo citaron en un lujoso restaurante de Polanco. Sentado frente a 3 de los hombres con los que había compartido contratos millonarios, Alejandro escuchó cómo le proponían un plan para recuperar la empresa: despidos masivos, reducción de salarios y la cancelación de los programas sociales que recién había impulsado. «Villaseñor», dijo uno de ellos con tono calculador, «todavía está a tiempo de salvar su fortuna. Solo tiene que dejar de jugar al benefactor y volver a lo que sabe hacer: ganar dinero». Otro añadió con sorna: «Esa imagen de hombre humilde podrá conmover a los ingenuos, pero a nosotros nos cuesta millones. Olvídese de los pobres, Alejandro. Ellos siempre estarán ahí». El silencio se apoderó de la mesa. Alejandro los miró con calma, y en su interior sintió que esa era la verdadera prueba: elegir entre regresar a su viejo camino o continuar en el nuevo que apenas empezaba a recorrer. «No», respondió con firmeza, «no volveré a ser el hombre que fui. Prefiero perderlo todo antes que seguir construyendo mi vida sobre el sufrimiento de otros». Los socios lo miraron con incredulidad, como si hubieran escuchado una locura. «Se va a arrepentir», advirtió uno de ellos, levantándose de la mesa. «El mundo de los negocios no perdona debilidades». Alejandro no replicó. Sabía que estaba perdiendo lo poco que quedaba de su imperio, pero por primera vez no sintió miedo, sino una extraña libertad. Poco después, otro golpe lo alcanzó. Don Mateo, el portero anciano, cayó gravemente enfermo. La noticia lo sacudió con fuerza. Aquel hombre que había soportado sus humillaciones con paciencia ahora yacía en cama, debilitado. Alejandro lo visitó en su pequeña casa en la colonia Guerrero. El contraste era brutal: paredes descascaradas, un techo que goteaba con la lluvia, y sin embargo, un ambiente lleno de calidez. La hija de don Mateo lo recibió con desconfianza, pero lo dejó pasar. El anciano, recostado, abrió los ojos al sentir su presencia. «Licenciado», susurró con voz débil, «¿qué hace aquí?». Alejandro se sentó junto a él y tomó su mano. «Vine a acompañarlo, Mateo». «No más órdenes, no más burlas. Solo quiero estar aquí». El anciano sonrió levemente. «La vida me enseñó a tener paciencia, y ahora lo veo a usted cambiado. Eso me alegra». Alejandro sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. «Usted me dio una lección sin decir una sola palabra. Me mostró que la dignidad no depende de lo que uno tiene, sino de lo que uno es. Gracias por no haberme odiado». Don Mateo cerró los ojos, agotado pero en paz. En ese silencio, Alejandro comprendió que la verdadera grandeza estaba en acompañar, en cuidar, en ser humilde. Al salir de la casa, bajo el cielo nublado, Alejandro respiró hondo. Sabía que sus socios lo habían abandonado, que su fortuna estaba casi perdida, pero al mismo tiempo sentía que había encontrado algo infinitamente más valioso. La prueba final no había sido elegir entre dinero y compasión, sino decidir a quién quería parecerse: al hombre arrogante que había sido, o al hombre nuevo que estaba naciendo en medio de la fragilidad y el dolor. Y aunque aún quedaban batallas por enfrentar, Alejandro supo con certeza que ya no volvería atrás. El derrumbe de su imperio económico no significó el fin de Alejandro Villaseñor, sino el inicio de algo completamente distinto. Lo que antes habría considerado una derrota insoportable se convirtió en la oportunidad de empezar de nuevo.
Con los pocos recursos que aún conservaba y la ayuda de su familia, fundó un programa de apoyo para familias en situación vulnerable. El proyecto nació en silencio, sin cámaras ni entrevistas. Alejandro recorrió barrios humildes de la Ciudad de México, escuchó a madres que pedían alimento para sus hijos y a jóvenes que soñaban con estudiar pero no podían pagar una colegiatura. A cada historia le prestaba atención y a cada persona le tendía la mano. «Nunca pensé que me escucharía usted en persona», le dijo una mujer en Iztapalapa mientras recibía una despensa. Antes solo lo veía en la televisión y parecía tan lejano. Alejandro sonrió con humildad. «Estaba lejano», admitió, «pero ahora quiero estar cerca». Lucía lo acompañaba en esas visitas, sorprendida de ver en su marido una ternura que había olvidado. Andrés, orgulloso, se convirtió en uno de los principales impulsores del proyecto, organizando voluntarios y gestionando donaciones. Isabel, fiel a su fe, veía en todo aquello la respuesta a las súplicas que tantas veces había hecho en silencio. El cambio no pasó desapercibido. Quienes antes lo señalaban como un empresario cruel, comenzaron a hablar de él con respeto renovado. Y aunque Alejandro sabía que no podía borrar el pasado, comprendió que sí podía construir un presente distinto. Una noche, después de una larga jornada de trabajo comunitario, Alejandro se recostó en su cama y cayó en un sueño profundo. En ese sueño, la luz dorada volvió a envolverlo, y allí estaba nuevamente la figura de la Virgen de Guadalupe, con su mirada serena y llena de compasión. «Hijo mío», dijo con suavidad, «elegiste el camino correcto. Ya no mides tu valor por lo que posees, sino por lo que entregas. Esa es la riqueza que nunca se pierde». Alejandro sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero esta vez no eran de miedo, sino de gratitud. «Gracias por no abandonarme», susurró. «Gracias por darme otra oportunidad». La Virgen sonrió y se desvaneció lentamente, dejando en su corazón una paz que jamás había conocido. Al despertar, Alejandro encontró a Lucía y Andrés desayunando en la cocina. Se acercó, los abrazó con fuerza y les dijo con voz firme: «No sé cuánto tiempo más me quede, pero quiero vivir cada día sirviendo y amándolos». Lucía lo besó en la mejilla con ternura, y Andrés con una sonrisa orgullosa respondió: «Eso es todo lo que siempre quisimos, papá». El empresario que se había burlado de los pobres ya no existía. En su lugar quedaba un hombre renovado, consciente de su fragilidad, pero también de su capacidad de amar. Así concluye esta historia de transformación y redención. Si este relato te conmovió, te invito a suscribirte al canal para no perderte más historias que inspiran y dejan huella. Y no olvides hacer clic en el video sugerido en pantalla para seguir descubriendo relatos que tocan el corazón y nos invitan a reflexionar sobre lo verdaderamente importante.